Continuamos con más en Levántate Bolivia y es momento de revisar algo que ha sucedido esta semana. El decreto 1802 establece que se pagaría un segundo aguinaldo si el crecimiento económico de nuestro país sobrepasa el 4,5%. Esto no ha sucedido este año. Sin embargo, 3 años previos ha sido cancelado este beneficio a los trabajadores y ha dividido opiniones. Los empresarios dijeron que esto ha causado deudas, además de desempleo. Por otro lado, los trabajadores han dicho que este ha sido una conquista social, así lo han llamado. Ahora, justamente la COP se resiste a cumplir este decreto basados en los datos del INE. Y es por eso que justamente estamos con Adrián Quelca, asesor cultural de la Central Obrera Boliviana. Bienvenido y muy buenos días. Muy buen día, Claudia, y a través del canal a toda la teleaudiencia del país. Y bueno, para hablar sobre este tema que evidentemente ha generado polémica, criterios divididos desde el origen y la promulgación del decreto 1802 allá por noviembre del año 2013. Como Central Obrera Boliviana hemos analizado los datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y nos parece muy curioso, Claudia, que en el primer semestre autoridades del órgano ejecutivo hayan anunciado que la economía está sólida, resiste el embate de la crisis internacional de la baja de los precios de hidrocarburos y aseguran el pago del segundo aguinaldo. En agosto, el presidente del Banco Central de Bolivia, la entidad que maneja los recursos económicos, hace conocer que el crecimiento del PIB estaría alrededor del 5,1%, pero de manera bastante rara el Instituto Nacional guarda un silencio hermético y finalmente hace conocer que el crecimiento es solo del 4,43% y no es aplicable el decreto 1802. En eso estamos claros. Sin embargo, nosotros dudamos de los datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística. Y justamente ustedes quieren formar una comisión de fiscalización a las utilidades del Estado. ¿Cómo esperan lograr esto? Sí, el artículo 241 de la Constitución Política del Estado establece que la sociedad civil tiene la posibilidad de participar y controlar las actividades de los diferentes órganos del Estado. Obviamente existen mecanismos para aquello, para el control social. La Central Obrera Boliviana históricamente ha sido una entidad que ha ido fiscalizando los actos de los diferentes gobiernos. Por tal motivo es que nosotros consideramos que los datos no son reales y creemos que esa debiera ser una modificación en el decreto 1802. La posibilidad real de que no solamente la Central Obrera Boliviana, otras más, pero fundamentalmente esta pueda participar en ver cuáles son los indicadores que se utilizan para establecer datos como el que hizo conocer el INE en esta oportunidad. ¿Pero cómo esperan lograr esta fiscalización? Bueno, de hecho, la Central Obrera Boliviana se constituye en el principal órgano del control social. Entonces, tendría que incorporarse no solamente en el caso del INE, sino en otras esferas donde se tiene el manejo de datos, etcétera, debiera estar presente el control social a través de la Central Obrera Boliviana fundamentalmente. Hablando acerca de los datos que ha dado el INE, en anteriores años se ha sobrepasado el crecimiento económico de 4,5%. La Central Obrera Boliviana ha acatado el decreto 1802. ¿Por qué este año, con estos datos presentados, por qué ustedes se resisten a acatar el decreto? Bueno, porque básicamente consideramos que los datos no son fiables. E incluso los años anteriores tampoco hemos confiado plenamente en los datos. Claro que los indicadores establecieron que se aplique el decreto y se pague el segundo aguinaldo. Pero además yo quiero añadir, Claudia, el hecho de que para esta gestión, como ya se ha aplicado 3 años este beneficio para los trabajadores, ya muchas empresas, la mayor parte de ellas y en el sector público han incorporado en el presupuesto el pago del segundo aguinaldo. Entonces hay el recurso para el beneficio a quienes generan en realidad las utilidades, la riqueza del país, que son los trabajadores del campo, de las fábricas, de las minas, en el caso de los trabajadores petroleros, etcétera. Los empresarios privados dijeron que es un alivio que no se pague este beneficio este año debido a los datos del INE, porque decían que esto genera desempleo. Y decían es mejor tener el empleo
a pagar este segundo aguinaldo. ¿Ustedes piensan que tal vez sería mejor el pago del doble aguinaldo y ver a algunos trabajadores desempleados? Bueno, las empresas privadas formalmente establecidas, donde cumplen la mayor parte de los derechos fundamentales de los trabajadores, han previsto ya en su presupuesto y han cumplido los años anteriores. Pero este año, fíjese, va a ser el ahorro de toda una planilla, ¿sí?, que ya han previsto, y obviamente esa va a incrementar la utilidad de los empresarios. Tienen su lógica, ¿no? Los empresarios, desde el más grande hasta el más pequeño, lo que busca a través de una determinada actividad es una utilidad, ¿no es cierto? Mayores ganancias y menores costos de producción o de servicio. Eso es lógico. Entonces nosotros consideramos que ya han presupuestado. Ahora, hay una trampa acá, Claudia. Hay microempresas, pequeñas unidades productivas, donde no han incorporado a sus trabajadores a la Ley General del Trabajo y han buscado esta excusa para amenazarse con el despido. Obviamente, la Central Obrera Boliviana lo que busca, y eso lo hemos posicionado en diferentes eventos, es que se puedan crear mayores fuentes de trabajo, y también le exigimos al Estado que coordine con los diferentes sectores para generar mayores fuentes de trabajo, empleos dignos, tal como dice el artículo 46 de la Constitución Política del Estado. ¿Pero usted no cree entonces que esto hubiera generado un desempleo de algunos trabajadores? No, nosotros hicimos el análisis, reitero, y antes del pago del segundo aguinaldo, igual muchos empresarios despedían trabajadores, y es posible que por otras razones también despidan trabajadores, ¿no? Pero la tendencia nuestra es que sí, efectivamente hayan empleos permanentes con salarios dignos, beneficios sociales, pero no puede utilizarse el argumento exclusivo de que el pago del segundo aguinaldo les afecta en demasía. Son otros factores como el contrabando, por ejemplo, ¿no?, que afecta mucho a los microempresarios, y evidentemente es una tarea fundamentalmente del Estado, pero también de la población, ¿no es cierto?, el que no adquiramos los bienes de contrabando, pero lastimosamente eso se hace, ¿no? Las movilizaciones, los paros que hemos visto este año, usted mencionaba también el contrabando, la baja del petróleo, la baja del mineral, esto ha generado también que la economía no crezca como años anteriores, además de que tengamos un índice menor. ¿Usted no espera tal vez que con la sequía, por ejemplo, un fenómeno climatológico que no esperábamos, que incluso ha afectado también al crecimiento económico, al siguiente año no podríamos ver un índice menor aún? Que tal vez esto podría afectar si está en nuestras manos parar las movilizaciones, no hacer paros y ayudar a la economía. ¿Usted no piensa que tal vez veríamos un crecimiento mayor al próximo año? Sí, Claudia, tiene toda la razón del mundo. Si analizamos el contexto, la temporalidad, desde el 2013 a la fecha, muchos sectores sindicalizados a la cabeza de la Central Obrera Boliviana han evitado los conflictos sociales precisamente, y este año, ¿no?, con la esperanza incluso de que se cumpla el pago del segundo aguinaldo, se ha evitado el mayor conflicto. Hemos estado tratando de hallar por la vía del diálogo los resultados favorables para los trabajadores, pero no lo hicimos. De todos modos, este asunto va a ser analizado y discutido en el ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana que vamos a realizar el próximo martes 18. Pero antes de eso se tiene un encuentro con dignatarios del Estado el día de mañana, donde también discutiremos, debatiremos este y otros asuntos, y con esa información los trabajadores tendrán los elementos para asumir un criterio. Han mandado justamente una carta abierta al presidente Evo Morales. ¿Esto está entre los puntos a discutir? Sí, efectivamente. ¿Cuáles más, Manuel? Bueno, este tema del segundo aguinaldo y el tratamiento del pliego de la Central Obrera Boliviana, que estuvimos analizando a principio de gestión, y se quedó en una especie de cuarto intermedio forzado por el conflicto de los compañeros discapacitados, los compañeros de Anatex y finalmente el problema de los compañeros cooperativistas. Hemos reiniciado, pero ahí queremos ser claros. Lo que los trabajadores queremos del gobierno es que en los diferentes puntos nos den a conocer respuestas claras y que avancemos de manera favorable en respuestas para los trabajadores. Entonces el planteamiento sería modificar este decreto 1802.
con la incorporación del control social en el manejo de los datos, especialmente el artículo 5 del decreto 1802 establece el informe del INE. Es ahí donde debiera incorporarse el control social. Lo que sí, los trabajadores no vamos a permitir que se abrogue el decreto 1802 y su espíritu, que es la redistribución de la riqueza y la compensación a la fuerza de trabajo de todos los trabajadores, especialmente del sector productivo y de quienes prestan servicios en educación, en salud y en los medios de comunicación. Bueno, nosotros como ciudadanos, como bolivianos, lo que esperamos de la Central Obrera Boliviana es que coadyuven al Estado, a nuestro país, al crecimiento económico, no con vistas al doble aguinaldo, sino por vernos a todos mejor, tal vez. Sí, en eso, fíjese, coincidimos plenamente. De ahí es que la Central Obrera Boliviana ha instruido a todas las organizaciones afiliadas que preparen propuestas de desarrollo productivo social, y vamos a tener un encuentro nacional en noviembre donde todos los trabajadores de los diferentes sectores, mineros, fabriles, ferroviarios, constructores, maestros, trabajadores en salud, campesinos, vamos a sumar una serie de propuestas de desarrollo económico, a reactivar el aparato productivo y la inversión en este tipo de proyectos por parte del Estado. Estamos también con esa preocupación, Claudia, porque nos interesa que los compañeros tengan acceso al trabajo y un trabajo digno, con una remuneración digna, porque eso repercute también en un hogar estable donde los niños tienen todos los beneficios que establece la Constitución política de Estado. Claro, tal vez proponer bonos productivos a las diferentes empresas de acuerdo a los límites de producción que tengan, tal vez no seguir con el doble aguinaldo. Bueno, ustedes seguramente van a quedar todos estos puntos con el gobierno el día de mañana y ya pronto en la Asamblea General que van a tener. Sí, indudablemente la Central Obrera Boliviana en esta última época, por lo menos, no se ha caracterizado solamente por ser contestataria, sino fundamentalmente propositiva. En ningún momento hemos generado solamente el conflicto, hemos agotado el diálogo para llegar a esa situación. Y bueno, reitero, tenemos previsto dos grandes eventos. A fines de este mes, el Congreso de Seguridad Social, donde vamos a plantear cómo pensamos los trabajadores que debiera cambiar y mejorar el seguro social a corto plazo, la atención en las cajas de salud, que son varias, y en el sistema público de salud de manera general. Eso es fundamental. Y en noviembre vamos a tener el encuentro de los trabajadores, donde vamos a recibir los aportes de los trabajadores, y eso lo vamos a presentar al órgano ejecutivo para que haya nuevos emprendimientos productivos en nuestro país. Excelente. Hemos estado con Adrián Querca, asesor cultural de la Central Obrera Boliviana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia, y bueno, reiterar un saludo a ustedes y a toda la teleaudiencia, en particular a las trabajadoras y trabajadores del país. Bueno, estaremos atentos en especial al tema del segundo aguinaldo. Vamos a ver cómo va mañana la reunión con el gobierno. Muchas gracias nuevamente. Nosotros en Levántate Bolivia continuaremos con mucho más.